En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban todos bendiciones de lo alto. Mi nombre es Jesús Géliga Torres y soy instructor de escuela bíblica de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy le ofrecemos el foro bíblico correspondiente al domingo 6 de septiembre del presente año, el 2020. Damos inicio a una compilación de lecciones que habrán de tratar temas pertinentes al tiempo de pandemia sanitaria por el que estamos atravesando en estos momentos en todo el universo. El tema general será crisis, esperanza y fidelidad. La lección de hoy, la lección que daremos en el día de hoy en específico, llevará el nombre de ¿en qué consiste una crisis? Y nos basaremos en los versos bíblicos contenidos en 1 Samuel 17, del 1 al 10. Procedamos entonces a leer esos versos. 1 Samuel 17, del 1 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Veamos algunas definiciones de del significado de una crisis. Una crisis es el punto crucial al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente les parecen insolubles. Puede ser un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En algunos casos, también hace referencia a una situación de carestía y de escasez. Cuando una situación estable incorpora un cambio significativo de índole negativo, se dice que hay una crisis. Una situación de crisis puede referirse a todos los ámbitos, como por ejemplo crisis económicas, crisis políticas, existenciales, energéticas, sociales, o como lo peor que estamos atravesando, pandémicas
en referencia a la salud. Cualquiera de estas crisis particulares pueden producir y propiciar otras crisis que agravarían la situación de la humanidad. Por ejemplo, en plena pandemia de coronavirus se han publicado informes demoledores sobre las previsiones económicas mundiales. O en medio del coronavirus nos ataca un huracán. No es el plan de Dios que vivamos siempre con un enemigo gigante en medio de nuestras vidas, desmoralizándonos día tras día, menospreciando la gloria de Dios y robándonos la felicidad. Dios quiere que vivamos libres, quiere que reconozcamos que Él ya ha eliminado al gigante de la amargura y del dolor. Cierto es que todos tenemos en nuestra vida gigantes que entorpecen el disfrute de toda la felicidad. Gigantes que pueden llevar el nombre de rechazo, ansiedad, temor, ira, adicción o coronavirus. Gigantes que pueden llevar el nombre de rechazo. Todos caen bajo la amplia definición de crisis. Entonces, ¿cómo podemos destruir estos patrones de una vez y por todas? Solo hay una manera: acercándonos cada vez más a Dios y a su palabra. Leamos los primeros 3 versos de la lección. Del capítulo 17, del 1 al 3. Y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se consagraron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. El relato nos sitúa en las cercanías de un campo de batalla. Los filisteos se están enfrentando nuevamente a los israelitas. Y es bueno que recordemos que los filisteos fueron un pueblo agresivo y belicoso que ocuparon una parte del sureste de Palestina, entre el Mar Muerto y el río Jordán. Eran enemigos de Israel desde la ocupación de la tierra prometida. Inclusive durante la época de los jueces, Sansón había luchado contra ellos, y más recientemente los filisteos habían destruido Silo y capturado el arca del pacto. La constante amenaza filistea y una fe débil en Dios había movido a los ancianos de Israel a pedir un rey que les gobernara. Los israelitas, empeñados en ser como las demás naciones, le dijeron a Samuel que querían un rey. La petición, aunque no fue del agrado de Dios, él accedió y ordenó a Samuel que nombraran a rey a Saúl. Y es Saúl quien ahora comanda las fuerzas militares que se están enfrentando a los filisteos en los momentos en que se indican en esta lección. Como hecho curioso, la palabra Palestina viene de la palabra hebreo Palistim, que significa filisteos. Los primeros versos leídos dicen que los filisteos habían juntado sus ejércitos para la guerra y se habían juntado en Soco, a unos 15 millas del oeste de Belén, la ciudad natal de David. Se nos dice también que los filisteos estaban situados en una montaña e Israel en otra, con un valle de por medio. Leamos los versos que siguen, del 4 al 17. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce.
Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. El narrador describe en detalle al temido Goliat. Nos dice que medía 6 codos y un palmo de alto. Un codo equivalía a unas 18 pulgadas y un palmo a 9. Según este verso, Goliat medía unos 9 pies con 9 pulgadas. Pero la versión bíblica, la Septuaginta, también conocida como la Biblia de los 70, nos dice que te medía 4 codos y un palmo de alto. Recordemos que la Septuaginta es el nombre dado a la traducción griega de las escrituras judías y que tuvo su origen en Alejandría, Egipto, y fue traducida entre el año 300 y el 200 antes de Cristo. De cualquier manera, Goliat era de estatura descomunal y de unas muy malas intenciones. Además de lo impresionante que pudiera verse por su estatura, Goliat venía protegido de pies a cabeza. Llevaba un casco. La cota de malla que le protegía el torso estaba llena de escamas de metal o de cadenas que pesaban 5.000 escudos de bronce, unas 125 libras. Llevaba puestas unas grebas de hierro para proteger las piernas. Las grebas consistían de una placa delgada de metal que los soldados usaban por debajo de la rodilla hasta el tobillo para su protección. Y frente al gigante marchaba un escudero que llevaba un gran escudo que le aportaba aún mucha más protección. Goliat llevaba una especie de jabalina entre los hombros y su lanza contenía un asta que pesaba unas 15 libras. Y aunque no se narra en estos versos, Goliat también llevaba una espada proporcional a su magnitud. El punto es que Goliat era tan grande que ningún hombre normal hubiese podido derrotarle. Pero además de eso, iba tan bien protegido que ningún arma le haría daño, y tan bien armado que tenía múltiples opciones para escoger la mejor manera de matar a su oponente. Visto desde cualquier perspectiva, Goliat plantea una crisis fenomenal para el ejército de Israel y para la supervivencia de Saúl como rey de ellos. Leamos los versos finales, los versos del 8 al 10 de la lección, y leen como sigue. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Esto constituye una obra maestra de intimidación de parte de Goliat, una guerra psicológica diseñada para engendrar temor en los corazones de los israelitas. Es posible que el éxito de Goliat haya sido poderosamente potenciado por su capacidad para intimidar. Recordemos que cuando un líder anticipadamente piensa que no puede ganar, se convence a sí mismo de que no puede hacerlo, y como consecuencia pues no gana. Y es que un líder desmoralizado desmoraliza a quienes le siguen, y esta parece ser la situación del rey Saúl y su ejército. Sin embargo, el gigante filisteo abre una pequeña vía de escape al rey de israelita. Le propone un desafío,
En vez de poner en riesgo a los dos ejércitos, invita a los israelitas a escoger un hombre para representarles. El filisteo, por supuesto, representará a los filisteos. Y los dos lucharán hasta la muerte. La nación del que pierda será sierva de la nación del que gane. Aunque de manera minimizada, como en toda crisis por lo que atraviesa la humanidad, el Señor parece estar abriendo una puerta. En vez de un costo muy alto de vidas, el mismo enemigo provee una alternativa de supervivencia para muchos de los israelitas. El gigante seguramente esperaba que su opositor fuera el rey Saúl, a quien derrotaría y dejaría sin cabeza al ejército israelita, cosa que facilitaría enormemente la misión del gigante. Esta forma de combate no era inusual, se hacían precisamente para evitar el costo humano y económico inherente a los estados de guerra. Los paganos creían que al pelear uno contra otro, los dioses de cada cual le ayudarían, y sabrían que Dios era mayor. Por esta razón veremos en la próxima lección que Goliat maldijo a David por sus dioses, y David peleó en el nombre del Dios viviente. Todo ser humano también tiene que vencer un gigante invencible que se llama muerte. Al igual que Goliat tenía atemorizados a los israelitas, la muerte tiene atemorizada a toda la humanidad, especialmente en estos momentos en que estamos viviendo. Independientemente de que seamos buenos guerreros y vencidos en múltiples batallas, algún día tendremos que enfrentarnos a la muerte y tendremos que hacerlo frente a frente. Y las únicas armas con las que contaremos serán las que Dios nos ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. Cristo venció a la muerte y nosotros podemos adueñarnos de esa opción. Acerquémonos a Él y aseguraremos el triunfo en nuestra batalla. Que el Señor nos guíe en su camino. Oremos. Señor, sabemos que toda victoria y protección provienen de ti. Sabemos también que en tu cercanía nos constituimos en rebaño tuyo y de esa manera tú no nos abandonarás y habrás de minimizar el tamaño y la fiereza de los enemigos a los que nos hemos de enfrentar en nuestro transitar por la vida. Gracias, Padre amado, por permitir que tu palabra nos continúe enseñando a ver la realidad del mundo a través de tus ojos. Por la gracia de tu Hijo Jesucristo, para quien sea toda la gloria. Amén.